Imaginemos por un segundo estar justo ahí en el mismísimo garaje de Aston Martin durante el Gran Premio de Japón. Fernando Alonso acaba de cruzar la línea de meta. Posición 18. Está a 30 segundos de un Cadillac. Una locura. Y eso en menos de 30 vueltas. A ver, cualquier equipo en la parrilla consideraría esto una humillación absoluta, un desastre. Pero a puerta cerrada los ingenieros estaban aplaudiendo. Sí, un aplauso de alivio total. Totalmente. Hubo un suspiro de alivio colectivo impresionante. ¿Y por qué? Pues porque el coche sencillamente no se desarmó físicamente en pedazos sobre el asfalto de Suzuka. Hoy no vamos a hablar de una mala estrategia de neumáticos, ni de una parada en boxes lenta, nada de eso. No, para nada. Hoy vamos a meternos de lleno en algo mucho más grave. Exacto. Hoy vamos a abrir los servidores, a mirar directamente la telemetría interna y a desglosar el desastre de ingeniería más catastrófico de la Fórmula 1 moderna. O sea, la temporada 2026 del AMR 26 no es que sea un mal inicio, es un colapso sistémico absoluto. Y yo estoy lista para diseccionar todo esto. Y que estoy convencido de que es vital que hagamos esta radiografía total, cruda y, digamos, sin ningún tipo de filtro. Porque lo que se ve en la pista o lo que muestra la televisión es solamente la punta del iceberg. El objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es destripar exactamente qué demonios está pasando en esa guerra civil no declarada entre los garajes en Silverstone y las fábricas en Sakura. Una guerra fría técnica, básicamente. Tal cual. Vamos a repartir la responsabilidad milímetro a milímetro, entre la unidad de potencia de Honda por un lado y el diseño aerodinámico del chasis de Adrian Newey por el otro. Y hay que dejar algo muy claro desde ya. Toda la información que vamos a cruzar hoy, todo lo que vamos a poner sobre la mesa, es pura data interna del paddock. Información pesada. Pesadísima. Números y confidencias que no se van a escuchar en ninguna transmisión oficial. Es la verdad desnuda de los garajes. A ver, pues vamos a poner los datos sobre la mesa ya mismo, porque las cifras que se están manejando en esas reuniones privadas son escalofriantes. Actualmente el AMR 26, no puede ni siquiera ser clasificado como un coche de competición. Es un banco de pruebas rodante. Y uno muy deficiente, además. Exacto. Uno terriblemente deficiente. Fernando Alonso y Lance Stroll salen a la pista cada viernes, sábado y domingo con un mandato clarísimo y único: sobrevivir lo suficiente para recopilar datos de los sensores. O sea, terminar la carrera en Japón fue visto como un acto heroico simplemente por la integridad estructural del monocasco. Y es que si revisamos los históricos de la Fórmula 1, la comparación que surge de inmediato en las reuniones de estrategia, a puerta cerrada, es aquel infame y doloroso proyecto de McLaren Honda. La época de 2015 a 2017. El motor de GP2. Esa misma. Y aquí viene el golpe de realidad, porque internamente, la telemetría confirma que este Aston Martin es matemáticamente mucho peor. O sea, estamos viendo un déficit de 4.05 segundos de media a una vuelta respecto a la cabeza de carrera. ¿4 segundos? En Fórmula 1 eso es correr en otra categoría. Es una eternidad. Necesitan encontrar 1.7 segundos de puro rendimiento mecánico y aerodinámico solamente para tener el privilegio de salir de la Q1. Y si hablamos de fiabilidad, que es lo que realmente tiene a los directivos en Sakura tomando pastillas para dormir, los números son letales. Sí, los porcentajes de vueltas completadas son de terror. Exacto. Mira, mientras aquel denostado McLaren de la década pasada lograba completar al menos el 73% de las vueltas en su peor año, este AMR 26 a duras penas, y digo a duras penas, sobrevive el 62.67% de su kilometraje programado. ¡Wow! El coche literalmente colapsa por fatiga de materiales antes de ver la bandera a cuadros en la mayoría de las sesiones. Y a ver, el colapso no es solamente de la fibra de carbono o de las piezas de titanio, es un colapso fisiológico. El calvario físico de los pilotos es algo que pocas veces dimensionamos desde afuera. Tenemos acceso a lo que ocurrió en las cámaras a bordo de Japón, esas cámaras que convenientemente no se transmitieron al público general. Esas imágenes son tremendas. Son brutales. En plena recta de Suzuka, a más de 300 por hora, Alonso tuvo que soltar el volante con una mano para empezar a golpearse y masajearse las piernas. La vibración de alta frecuencia del coche lo estaba anestesiando por completo. Perdió la sensibilidad en las extremidades por la vibración. Es una barbaridad.
Y literalmente. Y sabemos que están obligados a correr con mapas de motor de bajísima potencia, limitando drásticamente el despliegue de energía. Todo esto solamente para evitar que la estructura del monoplaza se fracture por la mitad. O sea, es como intentar correr una maratón olímpica llevando zapatos de plomo y llenos de cristales. Totalmente, es un instinto de supervivencia puramente mecánico. Porque si llegan a desplegar toda la potencia que el motor tiene disponible, las frecuencias de vibración destrozarían los puntos de anclaje de la caja de cambios en un par de vueltas. Pero a ver, espera un momento, porque aquí hay algo que no tiene ningún sentido lógico. Estamos hablando de Honda. Es el fabricante que diseñó la unidad de potencia que dominó la era anterior con mano de hierro. Tienen los mejores bancos de pruebas del planeta. Si los números son matemáticamente peores que los de la era más oscura de McLaren, y el coche vibra a tal nivel que le duerme las piernas a un bicampeón del mundo, ¿cómo diablos pasó esto a los controles de calidad básicos? Esa es la gran pregunta. O sea, antes de pisar el asfalto en los test de pretemporada en Bahrein, ¿nadie lo vio venir? No es creíble que simplemente no se dieran cuenta. A ver, no. Claro que se dieron cuenta de que había vibraciones. Pero el problema es cómo las interpretaron. Y lo hicieron con una ingenuidad técnica que es alarmante para un equipo de este calibre. Y esto nos lleva directamente al núcleo radioactivo del problema. La crisis de potencia en Honda. A ver, explícanos eso, porque el tema del dinamómetro es fascinante. Mira, en las instalaciones de Sakura montaron el motor de combustión interna en su banco de pruebas estático, el famoso Dino. Los sensores detectaron armónicos, detectaron vibraciones, sí, pero los algoritmos y los ingenieros indicaban que operaban dentro de un margen que consideraban, aceptable. Claro, aceptable en un laboratorio. Exacto. El error garrafal, la miopía técnica aquí, es que en el Dino el motor está atornillado a un bloque de metal macizo, rígido. Es inamovible. Las fuerzas se disipan en una masa inerte. Claro. O sea, el entorno del laboratorio nunca se queja. Es perfecto. Exactamente. Pero luego saca esa unidad de potencia de su entorno estéril, de ese mundo perfecto, y métela en el chasis real del AMR26, un chasis de fibra de carbono que tiene por definición su propia flexibilidad natural, su propio índice de torsión. Y ahí chocan los dos mundos. Y lo que sucedió fue un acoplamiento de frecuencias desastroso. Para ponerlo en una perspectiva más terrenal, imaginemos poner una lavadora industrial, de esas gigantes, en el ciclo de centrifugado máximo, pero sobre un piso de madera delgada y vieja. Uf, la casa entera se viene abajo. Tal cual. Si pones esa misma máquina sobre un piso de concreto sólido, vibra pero se mantiene estable. Pero sobre la madera, las frecuencias de la máquina y las del piso se sincronizan, entran en resonancia y de repente toda la casa está temblando hasta que los cristales estallan. La fibra de carbono del chasis amplificó la vibración del motor de Honda de una manera monstruosa. Es que esa imagen de la lavadora industrial es brutal y es perfecta para entenderlo. Y mientras el coche tiembla y se sacude en la pista, sabemos por los datos que la velocidad punta en recta es directamente inexistente. Y cuidado, porque esto no es solamente un tema de arrastre aerodinámico o de que lleven mucha ala. No en absoluto. Ojalá fuera solo carga aerodinámica. El motor térmico, el de combustión, está al límite absoluto de lo que puede dar hoy, porque empezaron el desarrollo tarde y mal. Pero el verdadero apocalipsis, el hoyo negro de rendimiento, es el déficit eléctrico. El famoso MGUK y todo el sistema de recuperación. Exacto. Sabemos de sobra que en la Fórmula 1 moderna el tiempo de vuelta depende críticamente de cómo gestionas la energía eléctrica. Bueno, pues los datos de telemetría de las rectas en Japón revelan que Aston Martin está operando con un déficit asombroso de hasta 136 caballos de fuerza. 136 caballos de fuerza. A ver, espera, en una categoría donde los ingenieros se matan y celebran si ganan media décima ajustando una aleta de 3 milímetros. Perder 136 caballos es incomprensible. Es que perder esa cantidad de energía eléctrica hoy en día es el equivalente a ser un cono estático de tráfico en medio de una autopista de alta velocidad. Es salir a pelear con un brazo atado a la espalda en cada recta. ¿Y por qué pierden tanto? ¿Es un tema mecánico de la batería? Es un desastre combinado. El software de gestión, el Battery Management System, es una calamidad absoluta.
No logra recuperar la energía cinética de manera eficiente en las frenadas, y luego cuando el piloto intenta desplegarla en aceleración, el sistema colapsa y entra en modo de seguridad para no freír las celdas térmicamente. A ver, detengámonos justo ahí. Porque aquí hay una pieza del rompecabezas que no encaja. Y honestamente necesito desafiar esta narrativa de que todo es culpa de Japón. Siempre, pero siempre, alabamos el genio de Adrian Newey. O sea, lo reverenciamos en el paddock como este semidios de la aerodinámica que puede ver el flujo del aire de forma milimétrica. Sí, el genio intocable. Exacto, el intocable. Pero si me estás diciendo que la batería está fallando de esta manera y que los sistemas entran en pánico térmico, o sea, ¿no es la obsesión de Newey por el empaquetado ultra reducido lo que está asfixiando al motor? Porque Honda fabrica la unidad, sí, pero si Newey llega y los obliga a meter esa batería súper compleja en un espacio del tamaño de una caja de zapatos sin flujo de aire real, ¿es este un caso irónico donde la genialidad extrema del diseñador es exactamente el problema que está hundiendo al equipo? Acabas de tocar el nervio central, el punto de ebullición de la guerra civil en el paddock. Porque Honda culpa directa y abiertamente al chasis y a la integración aerodinámica de Newey. Y para ser justos, tienen razón en algo que es fundamental. Que Newey exige demasiado espacio, o más bien la falta de él. Exacto. Newey es famoso y temido por los motoristas por exigir una parte trasera del coche con un diseño extremo, lo que en la ingeniería llamamos el concepto de talla cero. Él quiere que la carrocería abrace los componentes mecánicos internos como si fuera pintura fresca. Todo para limpiar el aire hacia el difusor. Para limpiar ese flujo de aire y maximizar la carga aerodinámica, ¿sí? Entonces, para complacer este capricho aerodinámico, Honda tuvo que hacer modificaciones forzadas y muy comprometidas en la arquitectura del motor y en la ubicación crítica de la batería. Y claro, la batería no respira en ese espacio tan cerrado. Literalmente se asfixia, al no tener la refrigeración adecuada, precisamente por las restricciones aerodinámicas impuestas por el equipo de Newey, las celdas alcanzan temperaturas críticas casi de inmediato en pista. El software lee esto y corta la potencia de golpe para evitar un incendio térmico catastrófico, y ahí tienes como resultado ese brutal recorte de 136 caballos. Pero entonces, ¿por qué Honda aceptó esto? Porque Honda accedió a estas exigencias extremas por una clara falta de firmeza política en las negociaciones. En lugar de golpear la mesa en las reuniones de diseño y priorizar una base mecánica sólida y fiable, cedieron. Básicamente, Newey diseñó un traje de seda a la medida perfecta, aerodinámicamente impecable y bellísimo, pero le apretó tanto la corbata al paciente que le provocó un infarto fulminante. ¡Qué gran analogía! Y lo peor de todo, es que según los datos puros de pista que tenemos, ni siquiera es un buen traje. O sea, si uno escucha a figuras clave del equipo británico como el mismísimo Mike Gragg, y si te pones a analizar los reportes internos de los ingenieros de pista en Silverstone, la dura realidad es que el chasis de Newey tampoco es la octava maravilla que todos esperaban. El coche no nació bien independientemente del motor Honda. Es que así es. Y esto desmonta por completo el mito que circula de que este es un coche campeón que está siendo lastrado únicamente por el motor Honda. Los análisis estructurales que circulan en la fábrica muestran que el AMR26 tiene unos 10 kilos de sobrepeso. Pero espera, a ver, 10 kilos en la Fórmula 1 moderna no es un simple error de cálculo en una hoja de Excel. Es un abismo, es una eternidad de tiempo por vuelta. ¿Cómo diseñas un coche de este nivel con 10 kilos de más? ¿Es incompetencia o es un parche estructural de emergencia? Es un parche. Es un círculo vicioso terrible. Como el motor vibra de forma tan salvaje y destructiva, Aston Martin tuvo que añadir capas y capas extra de fibra de carbono pesada, además de insertos de metal, para reforzar los puntos de anclaje. Todo esto para evitar literalmente que el coche se partiera a la mitad en plena carrera. Claro, y ese peso extra te destruye el equilibrio. Destruye el balance dinámico por completo. Y además el rendimiento aerodinámico inherente del chasis en curvas de alta velocidad es deficiente por sí solo. Las simulaciones internas que tienen son lapidarias. Indican que si tomaras este mismo chasis, con este mismo peso y este paquete aerodinámico, y le pusieras, digamos, un motor Mercedes perfectamente fiable en la parte trasera, ¿Dónde estarían? a duras penas estarían peleando por el 5º lugar en el campeonato de constructores. Estarían peleando de tú a tú con Alpine o con Haas. O sea, estamos hablando de un chasis mediocre amplificado por una unidad de potencia catastrófica. Lo cual nos lleva inevitablemente a preguntarnos por qué no hubo una comunicación real. O
sea, si tienes a dos gigantes sentados en la misma mesa, Adrian Newey por un lado y Honda por el otro, ¿por qué nadie levantó la mano a tiempo y dijo, esto no va a funcionar? Y esto nos destapa un tema crítico que se habla en susurros, el factor humano y el llamado drenaje de cerebros en Japón. Porque claro, la narrativa pública asume que Aston Martin contrató al mismísimo grupo de magos de Honda que le dio los campeonatos a Red Bull en bandeja de plata. Y justamente ese fue el error de cálculo más doloroso y soberbio de la cúpula directiva en Silverstone. Cuando los altos mandos de Aston Martin viajaron a Tokio allá por noviembre de 2025 para revisar el progreso final del motor en los bancos de pruebas, se encontraron de frente con una revelación que le heló la sangre a Newey en ese instante. ¿Qué pasó? Que el Dream Team, el equipo de ensueño de ingenieros de Sakura, esos veteranos curtidos en 1000 batallas que dominaron la era híbrida con Max Verstappen, ya no estaban involucrados en el proyecto de Fórmula 1. Espera, ¿los despidieron? ¿Renunciaron masivamente? No, fueron rotados. Y esto es clave para entender la cultura corporativa. Es una política muy rígida y profundamente arraigada en corporaciones japonesas como Honda. Cuando un departamento logra el éxito absoluto, digamos el techo en una competición deportiva, la marca reasigna a esas mentes brillantes a sus divisiones de tecnología de consumo y proyectos experimentales futuros. Claro, para aprovechar el talento en cosas comerciales. Exacto. A los arquitectos geniales del motor de Red Bull los movieron, por ejemplo, a la tecnología de reactores jet de Honda y al desarrollo de los eVTOL, que son estos vehículos aéreos de despegue y aterrizaje vertical. O sea, resumiendo, les dejaron a un equipo de ingenieros novatos a cargo de uno de los proyectos más ambiciosos de la F1. Les dieron una plantilla totalmente reconstruida. A ver, son ingenieros brillantes, de eso no hay duda, pero no tienen la memoria muscular, la sensibilidad empírica ni la experiencia reciente bajo presión que exige la Fórmula 1 actual. Claro, les falta el instinto de supervivencia en pista. Exacto. Cuando hay una crisis térmica en la batería en plena sesión de clasificación, los veteranos saben exactamente qué mapa de software tocar por puro instinto. El equipo actual, en cambio, tiene que redescubrir la rueda mediante ensayo y error en tiempo real. El arrepentimiento en los pasillos de Silverstone es palpable. Si Newey hubiera sabido que este iba a ser su equipo de soporte técnico en Japón, es muy, pero muy probable que Aston Martin jamás hubiera firmado este acuerdo. Bueno, tenemos ya el cuadro clínico completo sobre la mesa. Y es aterrador. Un chasis con sobrepeso crónico. Una aerodinámica que sacrifica y asfixia la mecánica. Un motor que vibra hasta dormirte los nervios del cuerpo. Y un déficit eléctrico de 136 caballos administrado por ingenieros sin experiencia en gestión de crisis de F1. Un cóctel letal. Letal. La pregunta obvia entonces, la que define todo este escenario es, ¿ahora qué? Porque la Fórmula 1 no espera a nadie, el calendario no perdona y vamos directo al Gran Premio de Miami. ¿Existe un plan de rescate real o estamos viendo, digamos, los preparativos para un funeral anticipado de absolutamente toda la temporada? A ver, hubo destellos microscópicos de esperanza en Suzuka que nos dan pistas sobre cuál es el plan de rescate desesperado. El viernes de entrenamientos libres introdujeron piezas prototipo de emergencia, básicamente una nueva columna de dirección rediseñada específicamente para absorber la frecuencia de las resonancias y un capó de motor modificado, un poco más abultado. O sea, tuvieron que tragarse el orgullo y básicamente sacrificaron el diseño puro y estético de talla cero de Newey para intentar darle un tanque de oxígeno al motor. Exactamente eso. Aflojaron la corbata del paciente para que pudiera respirar. Y la telemetría interna de esos libres mostró que, efectivamente, la amplitud de las vibraciones destructivas disminuyó un poco. Sin embargo, y esto es clave, no compitieron con esas piezas el domingo. ¿Por qué? Si funcionaban mejor. Porque el riesgo de fractura estructural por la falta de kilometraje de validación en esas piezas nuevas era tan inmenso que prefirieron correr con la tortura conocida antes que arriesgarse a una falla catastrófica de la dirección a 300 km/h en la curva 130R. Uf, sí, nadie quiere un accidente ahí. Pero para Miami ya no hay excusas que valgan. Tienen que llevar algo definitivo y que funcione. El plan interno para Miami es agresivo, pero huele a desesperación. Por el lado del chasis, Newey está preparando una dieta extrema en las capas de fibra de carbono para intentar quitar esos 10 kilos de sobrepeso, junto con un rediseño completo de los pontones. Y por el lado de Honda, van a introducir una nueva especificación de motor. ¿Un motor nuevo tan pronto? Sí,
Pero hay que ser brutalmente claros con esto. Esta actualización no va a hacer que el coche sea más rápido en velocidad pura. Es una actualización puramente centrada en la fiabilidad. Van a aprovechar los vacíos técnicos del reglamento de la FIA, que recordemos, te permite hacer cambios fuera del congelamiento de desarrollo si puedes demostrar, con datos duros, que tu motor actual es un peligro inminente para la seguridad del piloto. ¡Qué astutos! Es decir, van a usar la carta de la seguridad, la excusa del riesgo físico, para rediseñar partes del bloque del motor sin ser penalizados por las normativas de desarrollo. Pero seamos realistas. Incluso si el coche mágicamente deja de vibrar en Miami, no van a pasar de pelear en el fondo con los Cadillac a hacerle sombra a los Red Bull o a Ferrari de la noche a la mañana. Imposible. Los análisis predictivos más optimistas, los más soñadores dentro del equipo, marcan el parón de verano europeo como la fecha más temprana para ver un salto de calidad real. Son meses de agonía asegurada. Y aquí es donde entra en juego el manejo de crisis humano. Las relaciones públicas internas. Exacto. Figuras internas, embajadores de la marca que conocen profundamente ambas culturas de trabajo, como Pedro de la Rosa y Jenson Button, están liderando una campaña febril de control de daños pidiendo calma a la directiva. Button, que vivió sus propios infiernos mecánicos con aquel McLaren Honda, le asegura a la directiva que la frase es, cito, Honda siempre llega. Claro, apela al honor japonés. Él ha visto de primera mano la cultura del sacrificio extremo en Sakura, y nos cuentan que ahora mismo, este es increíble, en la fábrica en Japón han instalado habitaciones con suelo de tatami tradicional justo al lado de los bancos de pruebas. Espera. ¿Me estás diciendo que pusieron camas ahí para no ir a casa? Literalmente para que los ingenieros duerman allí mismo en turnos rotativos. No pueden permitirse perder las 2 o 3 horas de tránsito en el tráfico de Tokio. Trabajan 20 horas seguidas, duermen 4 horas en el tatami al lado del motor y vuelven a analizar los datos. Es una cultura consumida totalmente por el sentido de la responsabilidad y la necesidad absoluta de restaurar el honor de la marca a nivel mundial. Es que, wow, esa imagen de los ingenieros durmiendo en el suelo del laboratorio exhaustos al lado de un motor que no funciona es de una carga dramática inmensa, de película. Y del otro lado del mundo tienes a Fernando Alonso sentado dentro de esa máquina. Sabemos que Alonso ha adoptado lo que internamente en el equipo llaman un estoicismo radical. Sí, una calma antinatural en él. Totalmente. Ha declarado en reuniones internas que es el maestro absoluto de la paciencia. Él sabe perfectamente que el potencial financiero, las nuevas fábricas, el túnel de viento, todo ese potencial a largo plazo de Aston Martin es gigantesco, pero el dolor a corto plazo es lacerante. Y es precisamente esta agonía a corto plazo la que nos lleva al gran dilema, a la decisión que, según nuestra información más confidencial, se está debatiendo a gritos en las reuniones de la Junta Directiva esta mismísima semana. El botón del pánico. Exacto. Existe una propuesta formal sobre la mesa para que Aston Martin y Honda, en un acuerdo conjunto, den por muerta la unidad de potencia de 2026. Fórmula 1. Significa, en términos prácticos, aplicar la eutanasia a la temporada actual. La opción es simple y a la vez brutal. No introducir ni una sola mejora más de rendimiento en todo este año. Congelar todo. Congelar el desarrollo aerodinámico. No gastar ni un solo dólar más del preciado límite presupuestario intentando arreglar con cinta adhesiva un chasis y un motor que nacieron con el ADN corrupto. Tomar absolutamente todo el presupuesto restante, todas las valiosas horas asignadas de túnel de viento, todo el poder de procesamiento de los simuladores y derivarlo hoy mismo, esta misma tarde, a un diseño de hoja en blanco total para la temporada 2027. O sea, cortar por lo sano de la manera más cruel posible. Sacrificar un año entero de competición pública para tener una oportunidad real, matemática, de pelear por un campeonato el año que viene. Tienen que evaluar fríamente si tirar a la basura todo el esfuerzo y los millones de 2026 es la jugada maestra y cínica de un equipo maduro que entiende realmente cómo funcionan los ciclos de éxito en la F1, o si es la rendición pública y humillante de un proyecto que se vendió ante el mundo como la nueva superpotencia del paddock y que termina huyendo despavorido apenas en el tercer round. Es un golpe a la marca tremendo. Enorme. Si toman este camino, si sacrifican 2026, están firmando un contrato tácito
para que Alonso y Stroll pasen los próximos 9 meses arrastrándose literalmente por los circuitos de todo el mundo, recibiendo el impacto mediático, las críticas y el desgaste psicológico de ser la peor escudería de la parrilla cada maldito domingo. Y esto cambia por completo la perspectiva de lo que estamos observando. Ya no estamos evaluando un simple problema mecánico, de válvulas, o de flujos de aire mal calculados, o de algoritmos de baterías que fallan. Estamos presenciando una colisión monumental a alta velocidad entre dos filosofías de trabajo completamente opuestas. Es la ambición desmedida, brillante y terca de Adrian Newey chocando de frente contra la rigidez burocrática y el orgullo corporativo inquebrantable de Honda. Tal cual, es un colapso sistémico generado pura y exclusivamente por la falta de integración. Y nos demuestra algo fascinante, que en la máxima categoría del automovilismo, tú puedes tener el presupuesto infinito de un billonario, puedes tener al diseñador más laureado y genial de la historia en tu nómina, y al fabricante de motores más exitoso de la década reciente. Pero si todas estas partes trabajan en silos aislados, compitiendo entre sí, el resultado es una máquina peligrosa, pesada y deficiente. La lección que Aston Martin está aprendiendo a base de golpes limpios en la pista es que la genialidad técnica no sirve absolutamente de nada sin cohesión operativa. Totalmente de acuerdo. Hemos repasado la cruda realidad que se oculta detrás de las puertas cerradas de Silverstone y Sakura. Un chasis que tiene que blindarse a sí mismo, subir de peso para sobrevivir a su propio motor. Y un motor que se asfixia térmicamente por intentar caber en el diseño imposible e intransigente de su chasis. Pero si Aston Martin y Honda deciden tirar de la palanca de emergencia definitiva, dar por perdido todo el 2026 y desviar todos sus enormes recursos al 2027, nos queda una reflexión final mucho más oscura. El factor tiempo. El factor tiempo exacto. Tiene que ver con el reloj de arena que no perdona a nadie. Por más talento que tengas, Fernando Alonso no rejuvenece. Si este año se convierte en un simple desfile doloroso de supervivencia física a 300 kilómetros por hora, sin posibilidades reales de competir por nada importante, es posible que ahora mismo, sin que nadie lo diga en voz alta en el paddock, estemos presenciando las últimas y silenciosas vueltas de agonía en la carrera de un bicampeón mundial. Un talento generacional sacrificado fríamente en el altar de la reestructuración corporativa. Dejamos esa pregunta sobre la mesa para que cada quien la analice. Cerramos esta inversión profunda por hoy. Nos encontramos en el próximo análisis.